se acuña en Sardis. Es interesante, y se acuña precisamente en una alineación de oro y de plata, y se presenta al mundo. Antíoco, gobernador de la provincia donde estaba Sardis, tuvo que pelear con Aqueo precisamente para lograr mantener la ciudad de Sardis. Sin embargo, se repitió el mismo error. Aqueo se refugió en Sardis y Antíoco la sitió por un año, y finalmente por el mismo acantilado, los historiadores dicen que la historia no se repite. Lo que se repiten son las estupideces de los seres humanos, pero la historia no se repite, porque para repetirse tendría que ser el mismo día, a la misma hora, en el mismo año, y obviamente pues es otra historia lo que se da, pero sí se repiten los errores que los seres humanos podemos cometer. Y fíjese que el rey Aqueo se refugia en Sardis, vuelve de nuevo pensando, esta es la ciudad más difícil de invadir por su acantilado, y por el mismo lugar donde entró Ciro de Persia casi 300 años después, entró también el Antíoco Epífanes, y logró de esta manera apoderarse de la ciudad de Sardis. Luego llegaron los romanos, y desde luego cuando llegaron los romanos, Sardis aún seguía siendo una ciudad muy rica. En el año 17 después de Cristo, un terremoto la destruyó. Pero el emperador Tiberio la exoneró del pago de contribuciones, le donó lo que se consideraría en la economía de hoy $1.000.000, y Sardis volvió de nuevo a ser reconstruida y volvió de nuevo a levantarse. Esto es básicamente el contexto histórico en el que Sardis se ubica en el momento en que esta carta se le escribe. Cuando esta carta se escribe a la ciudad de Sardis, a los creyentes de esa ciudad, Sardis era nuevamente rica, estaba nuevamente degenerada, estaba llena de haraganes, y lo que es más triste y lo que es más doloroso, la iglesia se había contagiado con el estilo de vida de la ciudad de Sardis. Y desde luego hay que entender lo que implica el concepto de la santidad. El concepto de la santidad es estar separados, ¿no?, de lo que es la conducta o la norma de una sociedad o de un pueblo. No es una separación física, pero sí tiene que ser una separación de estilos de conducta. De hecho, una de las grandes consignas de la fe cristiana es que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y la ciudad de Sardis estaba inmersa en una conducta muy parecida. Había una tolerancia increíble. Yo les mencioné que en Sardis estaba la práctica inmoral de sacerdotes, de sacerdotisas entregados al homosexualismo, al lesbianismo, a todo tipo de degradación moral. Y desde luego, lo que era más doloroso es que cuando leemos la carta, fíjense que dice que unos pocos de la iglesia no han manchado sus vestiduras. Lo que quiere decir, y no dice, es que si unos pocos no han manchado sus vestiduras, la mayoría la habían manchado. O sea, lo que implica es que cuando el Cristo resucitado le escribe esta carta, le envía esta carta a la comunidad de Sardis, los cristianos de Sardis están
avalando, están apoyando, están practicando inclusive la conducta perversa e inmoral que afectaba a los ciudadanos de Sardis. A veces cuando uno lee las historias de estos pueblos, sobre todo cuando uno lee la historia de pueblos paganos antiguos, uno se hace la pregunta, Dios mío, pero ¿cómo podía haber una intervención por parte de Israel con tanta crueldad? Donde inclusive dentro de la saga los judíos decían, Dios nos ha mandado a destruirla, Dios nos ha mandado a aniquilarla y nos ha mandado a que no dejemos ni siquiera a uno vivo. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez, la historia de una de las ciudades del Antiguo Testamento que fue aniquilada, que fue destruida, me llamó la atención el escritor, que era un arqueólogo que había trabajado en el descubrimiento de ella, hizo una expresión que era impresionante. Él dijo, Dios mío, ¿por qué no la destruiste antes? Y una de las cosas que se descubrió en medio de esta ciudad, de estos jebuseos, de estos fereceos, ¿verdad? De todos estos feos, una de las cosas que descubrieron los arqueólogos era que en ellos se practicaba como cuestión de buena suerte que el primer niño que nacía a una familia lo enterraban vivo en la pared. Y eso era impresionante, ¿no? O sea, por cuestión de buena suerte. O sea, para marcar la buena suerte en este hogar, el primer nene que nos nazca lo enterramos vivo dentro de una pared. De hecho, las prácticas de inmoralidad eran increíbles. Y este arqueólogo que decía que obviamente él manifestaba una posición en contra de la historia antiguo testamentaria donde Dios mandaba a Israel a matar la gente, cuando él descubrió cuáles eran las costumbres de los templos paganos, hizo esta expresión, ¿por qué no los destruiste antes? O sea, lo que encontró allí en términos de la perversión, en términos de la inmoralidad, era enorme. Yo creo que conociendo el contexto histórico de la ciudad de Sardis, entonces podemos entender lo que nos dice el capítulo. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Dijimos que el número 7 en la apocalíptica lo que revela es plenitud. Es decir, el Dios pleno. El que tiene las 7 estrellas. Es decir, el que tiene el control soberano. Es lo que implica ese primer texto. El Dios pleno y soberano. El Dios pleno y soberano es el que dice esto. ¿Qué cosas dice? Número 1, yo conozco tus obras. O sea, si hay algo que es relevante en las cartas a estas iglesias del Apocalipsis, es que el testimonio cabal de que nadie se puede esconder ante la presencia de Dios. Nadie. Nadie puede esconderse. Podemos vivir apariencias, podemos aparentar cosas, podemos escondernos en imágenes, pero Dios nos ve. Y nos ve tal y cual somos. De hecho, a mí me encanta porque la Escritura dice que Él es el Dios que no solamente nos ve, sino que dice que conoce las intenciones de lo que está dentro del corazón. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Sin embargo, yo digo que tú estás muerto. Ahora, fíjese qué cosa interesante.